Entonces ya vamos a comenzar. Y aquí estamos, qué alegría, qué bueno estar un sábado con este gran invitado y con este gran tema. ¿Cómo estás, Arturo? Yo creo que ya tú no necesitas presentación, tú ya eres de nuestra casa, así que pues nada, eres de los nuestros. Sí, soy de casa, pero bueno, pues muchas gracias, Ángela. La verdad es que no sé si le pasa a la gente, pero en este periodo, pues ya realmente el que sea fin de semana como que perdió un poquito la dinámica y yo espero que la gente, bueno, esté, por supuesto, no encerrada, siempre aclaro, ya no hay que decir que estamos encerrados, estamos guarecidos, estamos seguros. Y hoy, y platicando este proyecto padrísimo de platicar un día cada vez un libro que ha marcado la humanidad, la historia, y de hecho, pues hoy un librazazazazo. Un clásico de clásicos, o sea, de los imprescindibles, de los que no pasan de moda, de los que vuelven siempre, hayan pasado las generaciones que hayan pasado. Y qué interesante que seas precisamente tú, Arturo Villegas, que nos acompaña desde México, pues quien nos haga el recorrido de este libro, porque además yo quisiera empezar por algo y es que ese número 7 tiene para ti un significado especial. Quienes de pronto no han tenido referencia de Arturo Villegas, pues Arturo es una de las personas más expertas en los temas de bienestar y felicidad en Latinoamérica. Es además un excelente conferencista, pero es un autor bestseller. Y esto pues hace que tengas una cercanía especialísima con los libros, Arturo, porque tú escribes todo el tiempo, o sea, eres todo un académico, ya llevas 6 libros, todos bestseller, y el último libro tiene a propósito el número 7, ¿cierto? Sí, bueno, ya sabes, los estudiosos de las neurociencias dicen que el 7 es un número que al cerebro le llega, pero si nos vamos a los mitos y hasta a las religiones, el 7 es un símbolo. Y qué bueno que están haciéndolo. De hecho, te platico rapidísimo. Es que ay, te quiero platicar muchas cosas. Una, este año cumplo 50, mis primeros 50. Y cada mes hago un challenge. Entonces, en enero hice el challenge de escribir tus 50 sueños que tienes en la vida antes de morir. En febrero, como es el mes del amor, pues te pido que escribas las 50 personas más importantes en tu vida. No en este momento, sino a lo largo de tu vida. Y se los tienes que decir. Ese es el challenge. Pero en marzo, pues aprovechando que estamos en esta situación, le dije a la gente que quería que escribiera los 50 libros más valiosos que había leído o eventualmente que esperaba leer. Y obviamente el compromiso, el challenge es o volver a leerlos o leerlos finalmente. Y sí, en esta lista de libros que dicen, ya sabes, ¿no? En internet luego ahí andan eh, dibujos bastante interesantes, infografías bastante interesantes acerca de cuáles son los libros que tienes que leer antes de morir. Bueno, se mezclan los libros de negocios con los libros, digamos, literatura universal, pero si habláramos de negocios, uno que siempre va a estar en esa lista es este. Y curiosamente, pues es el libro más vendido en la historia en temas de negocios. Curiosamente no es un libro de negocios, es un libro de liderazgo personal que escribe Stephen Covey, uno de mis grandes maestros. De hecho, tuve la oportunidad de certificarme con Franklin Covey, no con Stephen, pero definitivamente una metodología que marca los tiempos. Esto lo escribe a finales de los 80s del siglo pasado y sigue tan vigente, Ángela, como cuando lo sacó. Y la verdad es que creo que es un libro que lo podemos exprimir. Es una tesis de doctorado y esto quiere decir que es un libro complejo en su lectura. De hecho, es de esos libros que tienes que leer varias veces para sacarle todo
pero definitivamente le digo a la gente que si ustedes hacen su lista, un libro que no puedes irte de aquí sin leer son Los 7 hábitos. Ese número 7, empezábamos precisamente hablando de ese número 7 que tiene un significado y un simbolismo especial. No es lo mismo hablar de 5 hábitos, de 10 hábitos. El número 7 marca un referente especial y que a propósito tu libro, tu último libro que vas a lanzar, que es el número 7, además tiene también el 7 allí como parte de su nombre. Pues qué bueno Arturo que te has certificado también con la Academia de CAVI. Cuéntanos un poco de este autor, cuéntanos un poco quién era él, porque como ya tú nos haces la referencia, pues este es un libro, uno de los libros más vendidos en la historia y que es un libro que era de, pues aparentemente de negocios, pero en realidad es un libro más de corte en liderazgo. Cuéntanos un poco del autor, quién era el autor, cuáles eran como sus orientaciones académicas. De hecho, Stephen Covey es uno de los máximos gurús del management del siglo XX. Ahí pone a Peter Drucker, ahí pone de ese nivel y de esa categoría es Stephen Covey. Covey lo escribe como tesis de su doctorado a finales de los 80. Es un libro que se ha traducido a más de 52 idiomas, que ha vendido más de 25 millones de libros y que de alguna manera plantea algo muy interesante, que es que los cambios es la maravilla de la simplicidad. Él plantea que los cambios definitivamente son de dentro hacia afuera. Él habla y pone en la mesa por primera vez una palabra que luego se puso súper de moda y hoy todos manejamos, que son los paradigmas. Y bueno, plantea este nuevo modelo de liderazgo. Él crea su instituto Franklin Covey y de alguna forma, pues bueno, ya tiene oficinas en todo el mundo y pues es toda la serie de estudios que desarrolló a partir de este modelo. Ya luego, después de los 7 hábitos, pues ya sabemos, sale los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Y hoy, en primicia, en Happynar, vamos a tener los 7 hábitos de la gente felizmente efectiva. Bueno, maravilloso. Y de hecho, bueno, eso es una muy buena idea de emprendimiento para que lo hagamos, Arturo. Como es interesante. Ahí nos van a demandar por el nombre, pero hoy los 7 hábitos de la gente felizmente efectiva. Felizmente efectiva. Es que ese feliz también marca un antes y un después, Arturo, definitivamente en lo que estamos haciendo. Y es muy interesante, Arturo, que hoy precisamente hablemos de este libro. Primero, que lo hagamos contigo, que como les decía, quienes se conectaron al inicio, y gracias a los que se están conectando con nosotros, nos encantaría saber desde dónde están conectados, si nos ven y nos escuchan bien, y que preparen sus preguntas para el gran Arturo Villegas, que de verdad es un referente en estos temas de bienestar y felicidad. A propósito, hoy sacó un vídeo excelente, se lo recomiendo a todos, son 2 minutos tal vez de vídeo, y es excelente. También no sé si ahorita podemos poner acá en el chat, Arturo, para que la gente pueda ver tu vídeo, que es un vídeo muy bien logrado a propósito de lo que está ocurriendo hoy. Entonces, a mí en particular me llamó mucho la atención y qué lindo que podamos estar ya en este momento compartiendo sobre un tema que a ti te apasiona, que lo has vivido y que hace parte de tu esencia y que además está coincidiendo con otros 2 libros o con los otros 3 libros en últimas que ya hemos venido trabajando hasta hoy. Pero es que ayer fue muy especial porque ayer trabajamos el de Richard Branson. Hagámoslo. Es decir, esto encaja perfectamente con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque pues nada, Arturo, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, quiero hacerlo, quiero cambiar, quiero hacer algo diferente, quiero, pero de ahí a pasar al acto y dar realmente esa transformación, pues hay un camino muy interesante que ayer ya lo veíamos desde Richard Branson, como él nos invita, hay que hacerlo, hazlo ya, y ese es el primer mandamiento, hazlo ya, hagámoslo ya. Y ahorita viene y reconfirma con estos 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pues que realmente es el paso al acto, porque es que aquí no se vale
no nos podemos quedar en la nebulosa, ni soñando, ni tan rico que tengamos una idea, sino que lo que hay que hacerle a esa idea es llevarla a la materialización. Así es, solamente actuando es que eres efectivo. Lo demás es lo de menos. Y entonces, bueno, si quieres, Ángela, porque se acaba el tiempo, entonces vámonos rapidísimo y empezamos con el 1. El 1 es el hábito de la proactividad. Y básicamente lo que Covey establece en su obra es que muchas veces estamos en una actitud pasiva, nos hacemos víctimas, pobrecitos de nosotros, por qué la vida me puso esta crisis, y de alguna manera no entendemos que podemos cambiar las cosas. Pero lejos de empezar cambiando, generando el gran cambio, pues dice que primero tienes que cambiar tú. De hecho, ya lo dijo Santa Teresa de Calcuta. Primero, quieres cambiar al universo, quieres cambiar al mundo, primero cambia tú. Y de alguna forma, entonces, él plantea que el primer cambio es en nosotros y luego en nuestro círculo de influencia, que es algo de lo que yo puedo rescatar valioso de ese hábito. Covey le llama a nuestro círculo de influencia aquellas personas a las que podemos incidir directamente. Ojo, no cambiamos a la gente, podemos incidir en ella para que cambie ciertos patrones de conducta, pero nosotros no podemos cambiar a la gente. Si quieres cambiar, luego por eso se divorcia uno, porque quiere cambiar a su pareja, y pues no, jamás la vas a cambiar. Entonces, y habla acerca, por supuesto, de que en esa sabiduría de entender que tú puedes cambiar, te haces responsable. Pero ¿cómo trasladamos eso a la parte de la felicidad? Entonces, yo de alguna manera en este hábito, yo planteo que muchas veces le echamos la culpa de nuestra infelicidad a otros, a nuestros papás, a nuestros maestros, a nuestra pareja, y no entendemos que la felicidad, el único responsable de ella, es la persona que todos los días ves en el espejo. Si quieres reclamarle algo, ahí está, corre, reclámale, pero deja de echar culpas a los demás porque tú eres el único responsable de tu felicidad. Ese sería como que el breviario rápido del hábito número 1. Si quieres, vamos mirando los 3 primeros y hacemos una retroalimentación y aplicamos saluditos, como para que vamos enganchando uno con el otro, porque además los 7 hábitos están íntimamente relacionados. Así es. Entonces, hábito 1, no se les olvide, es la proactividad, y básicamente se trata de que la felicidad nos hagamos responsables en el hecho de que somos los únicos responsables de ella. Hábito número 2 tiene que ver con, Covey le llama tener un fin en mente. Y básicamente es padrísimo porque de alguna manera dicen, hablando de esta situación que hoy está pasando, a ver, no te desgastes ni preguntes por qué está pasando esto del virus, por qué me quedé sin trabajo, por qué. No preguntes por qué, pregunta para qué está pasando. Y va a tener un sentido. Y precisamente Covey, en el hecho de decir tener un fin en mente, es que en base a tener metas y objetivos, finalmente le da sentido a lo que haces. Y de alguna forma plantea algo muy interesante, que es el poder desarrollar una misión personal. Nosotros conocemos en el management toda esta teoría administrativa de misión, visión y valores, pero Covey tiene algo increíble, y es que dice, pues si ese es el sueño de la empresa, pues tendríamos que plantear de inicio por construir el sueño de la persona. Y es que muchas veces vamos por la vida tan ocupados queriendo ganar dinero, tan ocupados buscando el éxito, que la vida se pasa y nos damos cuenta que al final tal vez no era lo que finalmente, de hecho es el hábito 3, era lo importante para nosotros. Pero entonces lo ideal
es que tú construyas tu misión personal. Acuérdense, Covey dice, el cambio es de dentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo pasamos eso al mundo de la felicidad? Bueno, ahí Seligman y un chorro de gente ha estudiado, científicos de la felicidad han estudiado esto que es el propósito, que es básicamente el darle un sentido a tu vida a partir de saber hacia dónde vas. De nuevo, está estudiado científicamente. Las personas que tienen objetivos por escrito no solamente son más efectivas en el logro del cumplimiento, sino que está comprobado científicamente que son más felices. Olvídate de si lo cumples o no lo cumples. No estoy hablando de eso. Y aquí opera ese clichezazo de esa frase que dice que la felicidad no es la meta, es el camino. Es que cuando tú tienes un por qué levantarte todos los días, ya no, te prometo que ya no importa tanto el logro, sino que finalmente tú tengas un sentido de avance y un sentido de ¿para qué me paro de la cama? Porque muchos nos paramos de la cama por el despertador o por las deudas o por la responsabilidad de ir a trabajar, pero tienes que tener un para qué te paras, para qué te rompes la cara todos los días, y eso le da sentido a tu vida y te hace indudablemente más feliz. Hábito 2, tener un fin en mente. Hábito 3, dice, first the first, primero lo primero. Y Covey se hizo muy famoso con este hábito porque también, de hecho la empresa se llamaba Franklin Covey, y seguramente varios de los que estén aquí escuchando la transmisión de mi generación habrán incluso tomado alguna vez un curso o habrán conocido los planificadores Franklin, que era, o sea, traer un planificador Franklin antes era como traer una Mont Blanc o traer o manejar un Ferrari, porque de verdad el planificador distinguía. Y básicamente la idea del hábito 3 es un sistema de gestión del tiempo, en donde de alguna manera conocemos, y son legados inmortales que ya dejó Covey, conocemos el famosísimo cuadrante de lo urgente y lo importante, y de alguna forma también el concepto más importante de gestión del tiempo, que se llama las prioridades. Si yo te doy un tip rapidísimo para ser más efectivo en la gestión del tiempo, es haz prioridades. Tienes tu checklist, son, ya sabes, ¿no? Traes tu agenda y pones 25 puntos. ¿Cuál haces primero? La gente me dice, el más importante. No es cierto, no es cierto. No haces el más importante, haces el que más te gusta o haces el más fácil. Tenemos que cambiar los esquemas, y Covey plantea que de tus pendientes los priorices. Y luego, chin, chin, si no haces primero el más importante. Ahora, ¿cómo volvemos eso, Ángela, a la parte de la felicidad? Hijo, pues aquí está padrísimo, porque una de las cosas por las que la gente es infeliz, yo no sé recetas de felicidad, pero sé muchas de la infelicidad. Ahí te va una. Se hizo una encuesta con enfermos terminales y se les preguntó, ¿de qué te arrepientes? Respuesta número 1, de no haber ido por lograr mis sueños, de no haberlo intentado. Respuesta número 2, de haber pasado tanto tiempo en el trabajo. Y entonces, la felicidad muchas veces depende de que tengas las prioridades correctas, porque hoy, lamentablemente, Ángela, la mayoría de nosotros, y creo que es una lección que el bicho nos va a dejar. Lamentablemente muchos, al momento,
estamos desesperadamente buscando el éxito, el triunfo, a partir de, por ejemplo, dinero, poder, fama o belleza. Esas son las prioridades de esta generación, de esta sociedad actual. Y obviamente, cuando de repente llega a tu vida una circunstancia de estas, yo tengo como 5 semanas de no ver a mis hijas. Y no saben cómo las extraño. Y cuando tienes ese tipo de vivencias, dices, ¿de verdad me estoy rompiendo la cara por un carro? ¿Por manejar un coche de una marca? ¿O por vivir en una zona residencial? ¿O por ir a un club? Digo, que está bien, o sea, es parte de, yo lo quiero hacer, pero no es lo más importante. Y entonces ahí, ¿se fijan cómo vamos relacionando los hábitos? La priorización tiene que ver con la identificación de lo que en tu vida es lo más importante. Y para ser feliz, definitivamente tienes que tener claras las prioridades para que luego finalmente actúes. Hábito 1, seas proactivo y vayas por la consecución de esas prioridades en tu vida. Los 3 primeros. Los 3 primeros, ya seguimos con los otros 4, pero muy interesante, Arturo, me llama la atención que Cavi haya empezado por el hábito de la proactividad como el primero. Es que pudo haber empezado por el hábito 2, y es, bueno, tengamos un propósito y tengamos una meta y un fin en mente, pero no. Él básicamente nos está diciendo, mira, tú eres el responsable de tu vida. Si tú no te responsabilizas de tu vida, ninguno de los otros 6 hábitos va a servir. Por más que yo te diga que tienes que hacer otros 6 hábitos, no lo vas a hacer porque vas a estar tradicionalmente echándole la responsabilidad al mundo, al ambiente, a los cambios, a la economía y a tantas otras situaciones externas donde nosotros sabemos refugiarnos muy bien cuando hacemos el papel de víctimas, que además lo hacemos perfecto. O sea, ¿cuál actor de México? Ya que estás allí, ¿sí? Y entonces a mí me llamó especialmente la atención eso, cómo él empieza llamándonos la atención en el sentido de que no puedes hacerte la víctima y tienes que asumir la responsabilidad tú. Ahora sí, asume la responsabilidad, sigamos con los otros, porque si no chequeas ese, ahí es difícil que avancemos. Y claro, el propósito, Arturo, hace 8 días que tú también nos acompañaste en el evento Florece en la Crisis y hace 15 días que estuvieron las mujeres, creo que el propósito fue una de las palabras más usadas, porque eso es lo que hace que tenga sentido todo lo que hacemos, el levantarnos, el estar acá, el estar conectados acá, mire, tan sencillo como que tú y yo tenemos hoy un propósito y por eso estamos conectados hoy acá. Un sábado a las 7 de la noche hora Colombia, a las 6 de la tarde hora México, con una cantidad de personas bellas que también se están conectando con nosotros acá en vivo, muchas que nos van a ver en diferido. Hay un propósito. De no existir ese propósito, tú estarías en la sala de tu casa leyendo, yo estaría aquí con mi esposo y las otras personas también estarían haciendo, pues, por supuesto, sus actividades. Y el tema de lo urgente y lo importante, esa planificación y ese saber identificar realmente. Y me gustó lo que dijiste, que normalmente hacemos aquellas actividades que sabemos hacer y entonces vamos aplazando la otra. El hábito de procrastinar, no, lo otro lo voy aplazando y voy a hacer, no lo había tomado en cuenta y me gusta lo que dijiste, Arturo. Sí, eso es buenísimo porque de hecho precisamente la efectividad se da en función, la efectividad se da en función a que hagas en base a prioridades. Pero las urgencias, hay gente que vive en el cuadrante 1, que si ustedes recuerdan es cosas importantes urgentes. Cuando uno está conociendo esta matriz, le preguntan a la gente, ¿en dónde pasas más tiempo? De las 4 cuadrantes. Y muchos pasan en la mayor cantidad en el cuadrante 1. Y el cuadrante 1 es el ideal para que tú seas candidato perfecto a un infarto, a una embolia, a una parálisis facial, a un divorcio, a tener una familia disfuncional. El problema de las urgencias, no se pueden eliminar las urgencias, pero sí se pueden minimizar.
Y hablando de felicidad, yo conozco gente que sufre su trabajo, no lo disfruta, lo sufre, pero mucho tiene que ver, es un problema multifactorial, pero mucho tiene que ver la capacidad de autogestionarse en base a las prioridades para que mientras más planifiques, que es la gran lección de COVID, mientras más planifiques en el cuadrante 2, que es lo importante no urgente, es el área de la planeación, menos vas a estar en el cuadrante 1, porque de nuevo, hay problemas en el trabajo porque estás histérico, porque todo el día es urgencias, no das resultados, tu jefe te regaña, no ganas más porque no eres capaz de tener resultados. Y lo peor es que cuando tienes problemas en el trabajo, ¿a dónde los metes? A la casa. Y entonces se genera un círculo destructivo y vicioso en función a lo que es el hábito 3. Por eso, de hecho, les recomiendo, tú puedes, las planificadoras, no es agenda. Los planificadores los puedes conseguir en la página de Franklin, pero ya en estas tiendas, no voy a decir goles, pero ya saben, estas tiendas papeleras de cadena, ahí puedes tú llegar y pedir un planificador. Ojo, pide un planificador, no vayas a pedir una agenda. Son diferentes, porque el planificador precisamente tiene ahí una serie de detallitos diferentes que hacen que tus pendientes los puedas priorizar y planificar. Entonces, es muy importante el hábito 3 porque de verdad destruye hogares, destruye salud, la incapacidad de gestionar el tiempo. Destruye la vida misma. Cuando tú hablabas de ese primer cuadrante, y nos encontramos, Arturo, con personas que nos preguntan, pero ¿cómo sé yo qué es urgente y qué es importante? Porque de eso depende la clasificación que voy a hacer en cada cuadrante. Yo creo que la respuesta a eso la tenemos hoy, en lo que estamos viviendo. Hoy sí que sabemos qué es urgente y qué es importante con lo que estamos viviendo, el hecho de estar en nuestra casa, el hecho de estar en este aislamiento, digamos, preventivo. No es un aislamiento social porque igual seguimos acá interactuando, pero es un aislamiento preventivo. Hoy sí que sabemos identificar qué es urgente y qué es importante. Esto simplemente como por redondear, vámonos con unos saluditos y regresamos con los otros 4 hábitos que son súper interesantes. Por acá nos saluda John Jairo, muchas gracias John Jairo, Carlos Chica también está en línea, Aurelia, que siempre ha estado con nosotros, nos saluda desde Perú, Ana Luz, muchas gracias también desde Colombia, Adriana Sabogal, Adriana es fans de este libro, yo sabía que no se lo iba a perder, gracias a Adri por estar acá con nosotros, Laura que nos saluda también desde México, Ricardo Arias que siempre ha estado con nosotros, nos da las gracias por estar acá acompañándolo en este día número 4, gracias a Ángela y en esta ocasión Arturo Villegas, muy buenas noches desde Río Negro, y yo cumplo 81 y solo tengo un inmenso y visionario sueño, qué lindo, Ricardo, ¿y cuál es? Que no lo puedas escribir y ahorita también lo dialogamos. Estás muy joven. Iván Darío desde Retiro, Antioquia, nos saluda y dice, excelente maestro Cavi, nunca pasa el tiempo, mi tema es negociación y seguir el libro es un método de negociación. Y así básicamente lo hemos entendido quienes estudiamos en estas áreas de la administración, Arturo, este es un clásico para nosotros, pero como tú lo decías al inicio, increíblemente es un libro de crecimiento y de liderazgo. Lo que pasa es que como él es tan planificador, entonces eso hace que se vea más por el lado de la administración. Tania Garrido, que también va a estar acá con nosotros en el reto, dice saludes desde Cali Valle, gracias a Japitanis, que está también promoviendo este reto, a Carito, gracias desde Ecuador, mire, muchas partes nos ven, y Iván continúa diciendo la mejor forma de cambiar al otro es cambiando uno, cambia la forma de observarlo y la otra persona cambia totalmente. Y me gustó el ejercicio del espejo, me encanta, tan sencillo. Tienes que reclamarle algo, ve y fíjate al espejo, ve y mírate al espejo. Es básico, sencillo, claro. Tienes que reclamarle a alguien, ve y fíjate al espejo, ve y mírate al espejo. Gracias, Arturo, lo haré. Y por acá ya Arturo
tienes creo que un editor y dice 7 hábitos de la gente felizmente efectiva, Villegas, 2020 en México. Me van a meter al bote, pero bien, bien por ti. Te respaldamos, ya te acompañamos, nos vamos al bote contigo. Aquí lo importante es que disfrutemos, que pasemos rico. Esta es una noche de sábado también para estar como en familia, entre amigos, que conversemos. Yo creo que esto es lo delicioso. Ana, claro, el primer hábito es ser proactivo, definitivamente, y no en vano, él empieza por allí. Esto tiene que tener una razón. Además, como tú dices, fue una tesis de doctorado y esto tiene toda una explicación científica. Esto no es tan de que él se levantó un día y quiso poner 7 hábitos y los escribió allí como pudo. Esto tiene toda una conceptualización teórica. Karen, nuestra socia, directora académica, excelente Arturo, y nos dice además que, y el trasfondo de lo que hago diariamente es por un propósito o por sanar algo. Qué gran pregunta, dice ella, por sanar algo, increíble. Claro, muchas veces estamos sanando en el medio de ese propósito, cuando queremos servir, cuando queremos ayudar, cuando también queremos de pronto irnos por el otro camino, qué es lo que yo estoy queriendo sanar. Y por acá nos dice John Jairo, gracias mi hermanito, te quiero. Arturo, desde hoy quiero cambiar ese por qué por para qué. Es algo inspirador, muchas gracias. Es que es muy distinto cuando lo vemos así, Arturo, y sobre todo cuando inclusive ese para qué y vuelves a repetirte el para qué. Por ejemplo, cuando tú estás en tu empleo y dices, ¿tú para qué? ¿Tú qué haces? No, pues yo soy un autor bestseller, caso Arturo Villegas. Bueno, ¿y tú para qué eres un autor bestseller? Ya empieza uno como, wow, esa reflexión como que ya no es tan clara, ya empiezas tú a esculcar. Sí. Sí. No sé si quieres decirle algo a John Jairo. Muchas gracias porque eres mi editor. Ya vi que tú vas a editarme mi libro. Sí, dicen que para llegar a lo que decía Ángela, dicen que para llegar a la verdad de las cosas tienes que preguntar 7 veces para qué. 7 veces. Entonces pruébalo hoy con nada más que no se lo apliques por ejemplo, si eres mujer, no se lo vayas a aplicar a tu marido, porque entonces sí, luego salen los problemas. Pero además ese es el método de los niños. Sabes que cuando yo trabajé mucho en la implementación de sistemas ISO 9000 y allí utilizábamos mucho esa técnica, Arturo, del interrogante. Y esa técnica es tan básica que viene de los niños. Los niños preguntan muchísimo el por qué. Y cuando tú le das una respuesta y él te dice, pero ¿por qué? Y eso te va llevando a profundizar en la raíz, en lo que llamábamos en ese entonces en la ISO 9000, en la raíz de la causa-efecto. ¿Por qué? Después de responderte 7 veces, allí podrías encontrar la causa de lo que estaba pasando. Y Karen nos dice por acá, y el cuadrante de la confianza y la cooperación. Este libro lo leí en secundaria, es que es un clasicazo y es la base de mi forma de management. Si no hay confianza en un equipo y poca cooperación, lo único que podría recibir son actitudes defensivas, pero si es todo lo contrario, será una sinergia con resultados de la felicidad y bienestar del equipo, que en última se reflejan los resultados de la empresa. El tema de la confianza, el tema de la sinergia, y más en este tipo de casos, qué interesante, no sé si quisieran ampliarle algo, Karen. Que vienen a continuación. Perfecto, muy bien, bien a continuación. Iván por acá nos sigue saludando, se nos olvidó vivir por querer tener, al final nada sirve tener si no se ha vivido. Y hoy sí que lo estamos viendo, los carros estacionados afuera, los bolsos guardados en el closet, el vestido muy costoso también guardado, todo está ahí. Y hoy yo creo que la mayoría de la gente estamos en casa, así muy frescos, muy tranquilos, y aquello material ahí guardadito, porque hoy no nos sirve. Ese Porsche rojo está ya estacionado. Nicanor nos dice, gracias Arturo por compartir con el grupo un sábado, es un sacrificio familiar. Bueno, es un sacrificio familiar para Arturo, pero igual lo estamos haciendo con tanto cariño, Arturo, que lo disfrutamos mucho. Pero estos videos están padres que los vean con sus hijos. De hecho, en los webinars normalmente yo le digo a la gente, no es un espacio solo para ti que veas así, no, hombre, tráete a tu familia, tráete a tus hijos, porque este aprendizaje, acuérdense, el motivo es básicamente hablar de felicidad.
Así es, a través de estos libros tan inspiradores. Y Adriana, la persona que te decía que sabía que este libro le encantaba, nuestra actitud muestra el camino hacia la felicidad. Me encanta esta literatura. Gracias, Adri, por estar acá. A Lili, tan bella, gracias, Lili, que todo está siempre pendiente de nosotros. A Tania dice que ella usa el planificador a lo antiguo y le encanta. Total, total. A propósito de la serie, de dar ese paso al acto, planificar es una de las primeras claves de la eficiencia y es una de las primeras claves de ser exitoso. A Rey, que nos saluda desde Puebla, gracias. A Mario también, que nos saluda desde Colombia. A Elizabeth desde Medellín. Ricardo, por un mundo mejor. John Jairo dice, urgente e importante, principio de Pareto, el 80-20, excelente reflexión. Tal cual. El 80-20, que es básicamente el 20% de nuestras acciones determinarán ese 80%. Y Ricardo, un mundo mejor. Gracias, Ricardo. Gracias, Carlos Chica. La diferencia entre lo urgente y lo importante es lo que va direccionado al propósito que te genera felicidad. Por eso les decíamos, hoy más que nunca estamos comprendiendo ese concepto entre lo urgente y lo importante. Gracias, Ricardo. Cuando no hacemos las cosas importantes se vuelven urgentes, tal cual. Y dice Iván, ya nos hace por acá una preguntita, ¿la proactividad y la inteligencia emocional van de la mano? Creo que lo podemos responder ahorita con la pregunta que también nos hace Karen. Y por acá terminamos simplemente de leer, dice, la diferencia entre lo urgente y lo importante es lo que va en dirección de tu propósito y te genera felicidad. Por eso el propósito es tan importante y es el segundo elemento que define Covey en estos 7 hábitos. Vámonos con esos 4 hábitos e inclusive vamos respondiendo a unas preguntitas que estaban allí, Arturo, si te parece. ¿Cómo no? Vámonos. Hábito número 4, ganar, ganar. Y esto también es uno de los grandes legados de Covey, que hoy es incluso parte del vocabulario coloquial de todos. Cuando tú estás en una negociación dices, no, pues un ganar, ganar. Y básicamente, pues la idea es entrar en una mentalidad de abundancia y que de alguna forma también que no sea de escasez, que sea de abundancia. Y por supuesto aquí, hablando de cómo poder trasladar este hábito a la parte de la felicidad, bueno, pues yo creo que también, hablando de esta época, creo que nos damos cuenta que la vida nos quiere dar una lección en donde tal vez hemos creado una sociedad y nos hemos vuelto seres humanos egoístas, arrogantes, soberbios, pero finalmente, sobre todo, creo que el egoísmo es un valor que lamentablemente todavía hoy permea mucho y por eso es que vemos políticos escandalosamente millonarios, empresarios corruptos que tienen más dinero que el que se van a poder gastar ellos, sus hijos y sus nietos en toda la vida. Por eso vemos cómo de repente hay una cultura de pisotear para poder subir. Y creo que Covey aquí, si lo llevamos a un plano filosófico, tiene mucho sentido el pensar que todo lo que hagas para que te haga feliz, todo sea un ganar-ganar. Incluso cuando tú no veas la ganancia, porque cuando Ángela decía, cuando tú sirves, el más grande propósito en la vida es servir. Cuando tú sirves del verbo servir, entonces seguramente el universo te está escuchando y te está viendo. O sea, te prometo que cuando tú le das a la vida bien, la vida te lo va a regresar. Entonces, casi como filosofía de vida, yo creo que el ganar, ganar, más que una estrategia de negociación, se debe de convertir en una filosofía de vida. Hábito número 4. Hábito número 5. Tiene que ver totalmente con esto, comprender antes de ser comprendido. Aquí, desde luego, Covey es muy interesante porque establece que para que ya tuviste un triunfo privado, le llama él, y quieres expandirlo para un equipo, pues básicamente de lo que se trata es de que crees relaciones profundas, que de alguna manera entiendas y practiques esta palabra que todos manejamos, pero creo que muy pocos la entendemos, que es la empatía. Y desde luego,
algo que también es fundamental en la creación de relaciones efectivas, que es la escucha. Entonces, Covey como que es tan, híjole, tan simple pero tan complejo cuando plantea esto. Y desde luego que esto, ¿cómo lo pasamos a la parte de la felicidad? Bueno, la felicidad es, esta es una frase de Arturo Villegas, la felicidad es un buffet que se sirve solo, pero se disfruta en compañía. Tú, muchos estudiosos de la felicidad han establecido toda una serie de elementos, le llaman constructo. Les encanta decir palabras. Palabras les encanta. Es toda una serie de elementos, pero la medida de cada uno de esos elementos en tu felicidad es tuya. Pero algo queda claro. Recuerda, por favor, tus más grandes momentos en la vida. Los más grandes. Te prometo que la mayoría fueron en compañía de alguien. Entonces, ¿qué importancia tiene en la felicidad? El hábito número 5, cuando creamos relaciones efectivas, pues es que la felicidad no sirve de nada si no se disfruta en compañía. Somos animales de manada, y el estudio más grande que hay documentado, que es de la Universidad de Harvard, acerca de la felicidad de sus egresados desde que salieron hasta el día de hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, determinó que el factor que más incide en la felicidad de los seres humanos es la calidad de sus relaciones personales. Entonces, el hábito 5, pues, ¿qué podría decir? Es de facto una base total de la felicidad en la vida, el que hoy tú tengas relaciones profundas, duraderas, y qué importante en esta época, porque cuando las cosas se ponen difíciles, de hecho es lo que comentaba Ángela acerca del video que saqué hoy, cuando las cosas se ponen difíciles, qué importante es que no te sientas solo a partir de que hayas construido una red de gentes con las que cuentas y cuentan contigo. Te prometo que sí, la cosa está difícil. ¿Y sabes qué? Se puede poner peor y puede durar mucho. Pero ¿sabes qué? Tan fácil o tan difícil va a ser pasar esta época cuando tú tienes alianzas, cuando tú tienes una red de contactos de gente que te quiere y quieres, amas y te ama, cuentas con ellos y ellos cuentan contigo. Y de hecho esto tiene que ver, es que todo está encadenado, y esto tiene que ver con el siguiente hábito, que es la sinergia, que es una palabra que me encanta. También Covey la plasmó para dejársela al mundo, y a mí me encanta cerrar, de hecho, varios de mis cursos con esta palabra, porque seguro ustedes la han escuchado, pero definirla, ¿cuál es la definición más fácil de sinergia? Y yo siempre digo, pues la más fácil es 1 más 1 igual a 2. Nunca 2. Nunca 2. Nunca 3, 5, 10, 100, 1000. Sinergia es algo que yo le deseo, que yo te deseo a ti que nos estás viendo. Es un deseo, porque ¿sabes qué? Muy pocos lo logran. Cuando tú haces sinergia con tu pareja, cuando yo la hago mejor a ella y cuando ella me hace mejor a mí, cuando haces sinergia en tu empresa, cuando tú haces mejor a tu empresa, pero tu empresa te hace mejor a ti, la felicidad es un elemento necesariamente concluyente cuando tú haces sinergia con algo. Entonces, wow, a mí de verdad me encanta, es de mis palabras favoritas porque es tan escasa, pero por supuesto Covey pone la mesa para que tú establezcas relaciones de sinergia con todo a tu alrededor. Y bueno, si quieres, aquí hacemos un corte, Ángela, porque terminamos con el último, que ese es como que la cereza del pastel, que de alguna forma redondea a toda la metodología de los 7 hábitos.
Perfecto, 47, casi 47 minutos de transmisión. Mira el tiempo cómo se nos va de rápido, Arturo, pero es que ha sido muy interesante hablar de estos 7 hábitos. Vamos en 6 hábitos muy, muy importantes. Por acá Ana María también dice que nos ama. Anita, qué lindo que estás con nosotros. También por allá está la Barranquilla, hermosa, allá en Colombia. Iván dice que bien convertirse en filosofía de vida, eso nos lleva a ser y a estar unidos. Claro que sí, a Diana Yate, gracias, son palabras epistemológicas. A Dorita dice, buenas noches para ustedes, también se puede disfrutar la felicidad con uno mismo sin ánimo de ser egoístas. Claro que sí, Dorita, y tú sí que lo sabes hacer, porque la conozco. Nicanor dice, es fácil decir trabajo para y por la comunidad y es tan difícil trabajar con la comunidad. Uno tiene que ser un ciudadano de la comunidad, todo el servicio social y todo el sentido social. Tania dice, Arturo, súper lo que estás diciendo y lo que dices de red y calidad de relaciones, es lo que ha fomentado Angelita con este maravilloso grupo Happiness. Linda, feliz de ver tantos profesionales que giramos alrededor de un tema tan apasionante como la felicidad, red de profesionales que hacemos sinergia, es decir, un cúmulo de energía positiva y maravilloso. Arturo, tú estuviste en la creación de Happiness, tú eres pionero de Happiness, tú estuviste cuando no había ni siquiera un nombre, no había nada, y tú estuviste allí como pionero de Happiness y sabes que eso fue lo que a nosotros nos movió, que generáramos sinergia y red. Y todo lo que hemos construido es en conjunto, porque Happiness no sería nadie si no están ustedes, y ustedes también a través de Happiness pues logran transmitir ese conocimiento y esa experticia que tienen. Entonces también que sea un agradecimiento, amigo, que eres pionero de esta comunidad y que creíste en nosotros desde el minuto cero. Tan linda, María, súper. Y Lina Yala dice gracias a ustedes. Entonces, con este gracias, que es una palabra tan bella, nos vamos con ese último hábito que es, además, cierra con broche de oro. Y de hecho, me encanta también, de hecho, tiene que ver totalmente con mis metodologías. Te das cuenta cómo un libro te marca. O sea, por eso es que vale la pena leer. Ahorita que no podemos salir, ¿quién dijo que no puedes viajar? Abre un libro y vas a viajar a lugares insospechados, paraísos, planetas, galaxias, donde quieras. Pero un libro te marca y creo que el hábito 7 a mí me ha marcado demasiado en mis libros porque es el afilar la sierra. Y me encanta contar rapidísimo la anécdota de Kobe, la historia que dice que el leñador en el bosque, el mejor por mucho, pero un día su productividad empieza a caer y empieza a caer y empieza a caer. ¿Y qué hace? Pues lo que haríamos tú y yo si nuestra productividad empieza a caer, le echamos más ganas, trabajamos más, salimos más temprano, llegamos más tarde. Pero ¿qué pasó con su productividad de leñador? Caía y caía y caía hasta que desesperado llega con su mujer y pues es que ya ves cómo son las mujeres. Entonces, llega con su mujer y le dice, no puede ser, ya no sé qué hacer. Y la mujer le dice, ¿y ya afilaste el hacha? Y entonces te das cuenta que nada de esto sirve, y yo lo traslado a la parte de bienestar personal, nada de esto sirve si tú no estás bien. Obviamente, para que lo demás esté bien lo de afuera, pues tiene que estar bien lo de adentro. Y de hecho, entonces, ¿qué es estar bien? Y bueno, Kobe lo maneja en las 4 dimensiones que muchas teorías dicen que tiene el ser humano: la física, la mental, la emocional y la espiritual. Pero a mí me encanta, y de hecho yo tomé esta filosofía y le busqué un ejemplo que creo que todos entienden, que es una mesa de 4 patas. Si tú estás mal en alguna, pues de repente la mesa no va a estar cuadrada o incluso hasta se puede caer. Y desde luego que sirve para hacer un plan de desarrollo personal. Hay muchas cosas que puedes hacer en la parte física: descanso, alimentación adecuada, ejercicio. ¿Qué puedes hacer en la parte mental? Pues aprender a jugar ajedrez, tocar instrumentos musicales, leer. Es lo más fácil que puedes hacer. Es el gimnasio de este músculo. La parte emocional, ¿qué puedes hacer? Bueno, yo desarrollé en la parte emocional
3 herramientas. ¿Qué puedo hacer yo para estar bien en la parte emocional? Ama. Tan fácil como eso. Fácil. Ama. No es que te amen, no, tú ama, perdona y agradece. Con eso tienes para tener la parte emocional full y la parte espiritual, por supuesto. De hecho, Covey, él es mormón, pero y bueno, en general ellos son muy espirituales, pero toca la espiritualidad como a mí me gusta tratarla, la vida espiritual no como una religión, sino como una relación. Y entonces la vida espiritual como fundamento, uno de los 4 fundamentos de la mesa, porque si alguno no está, ¿qué pasa con una mesa de 3 patas? No sé si las conoces. Son esas que hay como en los bares, que son hasta altitas. ¿Y qué pasa si vas caminando y le pegas a una mesa de 3 patas? Se cae. Pero pasa y patea a una mesa de 4 patas a ver si la tiras. Entonces, el hábito 7 redunda en todo lo demás y le da cerrojazo a esta maravilla de metodología de nuevo. Léanlo. No es un libro fácil de leer. No se imaginan la cantidad de gente que me dice, lo empecé a leer, pero no lo terminan. No lo terminan porque sí es un libro complejo, pero les prometo, no por nada es el libro más vendido de la historia en el mundo de los negocios, cuando no es un libro de negocios. Entonces, con estos 7 hábitos, yo de verdad les pido que hagan su lista y uno de los libros que tienen que leer antes de irse de este planeta, necesariamente tiene que ser ese. Seguro. Y ya quedaron muy motivados con todo lo que tú nos has compartido. A Carito Torres les decimos que vamos a dejar todo esto registrado en un blog, en el blog de Happynar, www.happynar, acá abajo está la dirección. Mañana ya tienen el blog, tienen el video y tienen todo el texto para que ustedes, por favor, entren allí y van a estar en ese blog, están todos los videos inclusive los de hace 8 días, los de hace 15 días, estos 4, los 3 que ya te han antecedido, para que puedan, por favor, Carito y todos los demás, ir allí a buscar la información de todo lo que queda, por supuesto. Carlos hace una pregunta muy interesante y es, ¿cuál de los hábitos te ha impactado más en tu desarrollo profesional, Arturo? Híjole. Interesante. Es que, ¿sabes qué, Carlos? No sé si te diste cuenta, pero es que están totalmente enlazados. Entonces, si tú implementas un hábito sin los demás, como que no funciona la receta. Indudablemente a mí, les decía yo en mis libros, creo que el hábito 7 es un libro que ahora, con todos estos conceptos de wellness, tiene mucho, está muy, no quiero decir de moda, pero también a mí me encanta el hábito 2 porque creo que yo soy un creyente de los sueños. De hecho, tal vez mi palabra favorita. Y los sueños es el móvil con el que es mi filosofía de vida. Yo me paro para cumplir mis sueños. Entonces, creo que el hábito 2 y el hábito 7 podrían ser, pero híjole, es complicado porque es una hebra que tienes que deshilachar. Es más o menos cuando te preguntan cuál hijo prefieres. No todos. Sí. Todos mis hijos. Y aquí es un poco complejo, pero por aquí viene otra preguntita donde también nos van más o menos como en esa misma dirección. Acá dice John Jairo, Arturo, para mí el mejor hábito es el 7º, que quizás lo colocaría de segundo, afilar la sierra. En especial, trabajar en nuestras dimensiones humanas, lo que ustedes nos están inspirando hoy. Muchas gracias, qué espacio tan especial. No, gracias. Él ha estado desde el principio, él no se ha perdido ninguna transmisión y esa es la esencia de un reto, que estemos conectados los 21 días porque tú sabes que el cerebro a partir de los 21 días no genera propiamente un hábito, pero sí lo empieza a moldear. Entonces, por eso es que son 21 días continuos y esto no es que simplemente Arturo y yo lo sacamos de un sombrero, sino que esto está científicamente comprobado. Y Tania nos dice lo siguiente, Carito Torres, 1, la productividad. Bueno, ya le está respondiendo a Carito, decirle a Carito que todo esto va a quedar en el blog, todo el texto va a quedar en el blog. Dice, definitivamente debe haber un equilibrio, dice Linda. Y aquí viene la pregunta de John Jairo, y es,
para los dos. ¿Qué ha cambiado este libro en sus vidas? Híjole, pues es que de nuevo te decía que un libro te impacta de tal forma que lo sumas a tu filosofía de vida. Creo que para decir que un libro valió la pena, es algo que tú puedes repetir en tus acciones, en tu léxico. Decíamos las palabras de Kobe. O sea, es increíble cómo el castellano se llenó de palabras del libro de los 7 hábitos. Y hoy hablamos de sinergia, de ganar, ganar, de lo urgente, importante. Eso quiere decir que valió la pena para ti. Entonces, ¿qué te puedo decir? A mí, pues es un libro de mi cabecera y uno de mis grandes maestros. Y en el caso mío, muy concreto, pues yo lo leí hace muchos años, estaba todavía en la universidad, y el tema de la planificación. Creo que eso fue clave para mí, eso fue lo que me enseñó, esos cuadrantes, y he sido muy hemisferio izquierdo, así que me conecté inmediatamente con el texto, y creo que eso me ha ayudado, y tú sabes, Arturo, que en este tipo de ejercicios, y tú que lo haces también, hay que ser muy meticuloso, muy planificador. Tú que haces eventos, escribes libros bestseller. Les recuerdo, ha escrito 6 libros bestseller, Arturo, y ya va a lanzar el 7º libro en pocos meses, que además ya lo leí y les anticipo, por favor, estén muy pendientes de él. Tuve ese privilegio. Gracias, Arturo. Juan también nos agradece. Linda dice que no lo ha terminado de leer. Está bien, y de eso se trata este reto, que además es dejarnos inspirados. Y quiero cerrar con esta pregunta de Ana, que me parece muy linda, y es, ¿qué crees tú que pueda cambiar en nosotros la lectura de este libro? ¿Por qué lo deberíamos leer, Arturo? Híjole. Kobe usa la palabra correcta, efectividad. Si tú quieres cumplir un rol de una forma espectacular, maravillosa, increíble, extraordinaria, le podemos poner adjetivos, pero quitemos los adjetivos y pongamos la palabra efectivo. Cuando tú eres un padre efectivo, cumples, destacas, aportas, sumas, haces sinergia. Cuando tú eres un hijo efectivo, cuando tú eres un colaborador, un jefe, un líder efectivo, un amante efectivo, cuando tú a todos los ámbitos de tus roles, como lo llama Kobe, a todos los roles de tu vida llevas la efectividad, no solo destacas, sino eres pleno, total, absoluto. Entonces, creo que yo me quedaría con que tú puedes lograr la efectividad en todas las áreas de tu vida. Así es, así es. Ya vamos con 50 minutos 60 minutos de transmisión, normalmente son 45 minutos, pero es que hablar con Arturo, ustedes no saben el placer que a mí me da, y yo quisiera que no dejáramos a Lili con esta pregunta que dice, el 7º hábito, afilar la sierra. Mencionas 4 aspectos, en lo espiritual lo puedes contextualizar más. Sí, bueno, de hecho, incluso creo que lo comentamos en la anterior plática que tuvimos, Ángela. Lo espiritual, la vivencia espiritual no necesariamente es una religión. Claro, habemos quienes entendemos la vida espiritual, la práctica de la vida espiritual a partir de una religión. Pero quien diga, no, la religión y no sé qué, no hay problema porque hay varias formas de tener una vivencia espiritual que tiene que ver básicamente con salir a andar en el campo, convivir con los animales. Por favor, no estoy hablando de su marido, estoy hablando de los de 4 patas. Convivir con los animales, oír música, pintar, hacer un arte. Y la vida espiritual tiene un propósito. A ver, ¿para qué sirve la vida espiritual? Te enseña una cosa, te enseña a tener fe. ¿Pero para qué sirve la fe? Te enseña a tener una cosa, te enseña a creer. Y entonces lo que comentábamos la vez anterior es que qué importante es que tú creas, pero para creer tuviste que haber conocido qué era la fe, y para tener fe tuviste que haber entendido lo que es la vida espiritual. La vida espiritual es más que creer en una deidad o en un Dios.
Habemos quienes lo creemos y es una fortaleza del ser humano, pero si eventualmente hubiera otro tipo de experiencias en las que tú creyeras, es válido. El chiste es que es una de las 4 dimensiones del ser humano y la mesa de 4 patas tiene que estar fundamentada en esos 4 pilares. Por supuesto que yo creo que a veces el que menos atendemos es ese, y por eso es que a veces hay preguntas que no tienen respuesta aquí abajo. Hay cosas que pasan en la vida que no tienen un por qué. Y en lo que encuentras el para qué, tu vida se puede volver miserable si no tienes ese sentido de profundidad de que hay algo más, independientemente en lo que tú creas. Entonces, sí es algo inherente al ser humano, sí es un fundamento de las personas, pero cada quien le da su propia visión. Qué interesante. Y esto nos deja también esos desafíos de cómo nos relacionamos con eso, con esa dimensión espiritual que en nada se asocia con un tema religioso, es un tema muy diferente. Pues 62 minutos de transmisión. Gracias a todos ustedes por seguir conectados con nosotros. Les recordamos que este es un espacio que generamos como parte de la comunidad de expertos de Happiness. 21 días, 21 libros, 21 expertos de la comunidad Happiness, vamos a estarlos acompañando. Este es nuestro libro número 4 y mañana, Arturo, venimos con una persona también de México, con Nancy Martínez, de la 13.5, tremenda mujer también, que nos va a trabajar un libro que se llama Maestros o Aprendices, de Rafael Calvet. Mira, esto es impresionante, todo el aprendizaje que vamos generando. A todos ustedes, gracias por estar conectados en esta noche de sábado y también a los que nos van a ver en diferido. Gracias por haberse tomado el tiempo. Nos han dado lo más valioso que tienen, Arturo, que es su tiempo, y lo han compartido con nosotros. Muchas gracias, esto lo valoramos inmensamente y por supuesto entonces nos veremos mañana. Arturo, si quieres luego en la parte inferior en el texto dejas el archivo de tu vídeo porque me interesa mucho que lo vean. Es un vídeo muy especial que Arturo preparó hoy y me parece necesario que lo vean, que además recoge muchos de estos elementos. Así que a todos ustedes, gracias y sigan disfrutando allí en casa con sus familias. Chao, chao. Hasta luego.